es un capítulo más de La Capitana y hoy estamos con una de las defensas más destacadas del Atlas, María Paula Salas. Hola María Paula, qué gusto que estés aquí. Quiero que sepas que es la primera persona del Atlas que tengo en La Capitana, que me ha costado, me ha costado que vengan los del Atlas, o sea que estoy feliz de tenerte aquí. No sé si sepas, pero en mi casa todos son atlistas, entonces me da muchísimo gusto que estés aquí con nosotros hoy. Quiero empezar pues desde tu niñez, que me cuentes un poco cómo fue tu niñez, qué recuerdos tienes de tu niñez, ahorita no tanto del tema del fútbol, sino en general. Bueno, de mi niñez, básicamente lo que más recuerdo es fútbol en todas las áreas también. Realmente, bueno, disfruté mucho desde que estoy chica. Tengo tres hermanos, soy gemela. ¡Ay, qué padre! Sí, bueno, creo que aquí le dicen cuatas cuando son Ah, separadas. sí, sí. Ajá. Entonces, pues tenía muchos primos, todo el tiempo pasaba jugando con ellos, la escuela. Realmente creo que si me preguntan, es de mis etapas favoritas porque solo te preocupas por jugar Sí. y por nada más. Entonces yo creo que sí, si me preguntas realmente también en lo que más me enfoco es en fútbol porque desde que estoy chica y en deportes me gustaba mucho andar en bicicleta, me gustaba mucho el voleibol, jugar fútbol, básquet. O sea, son como los recuerdos que más claros tengo de que salía de la escuela y me quedaba más tiempo jugando, cualquier deporte en general, pero principalmente el fútbol. Entonces, pues sí. ¿Desde chiquita juegas fútbol entonces? Sí, más o menos, o sea, desde que yo me acuerde, básicamente siempre le pedía balones a mi papá. Él era súper fiebre también y es súper fiebre. Entonces, más o menos como a los 6 empecé con un equipo Sí. y siempre desde chica me gustaba, desde antes ya jugaba sola, de que con mi papá o mis primos y después como a los 6 empecé a jugar ya como con un equipo. ¿Y en cuál fue el primer equipo donde jugaste? Bueno, yo soy de Costa Rica, entonces Sí. jugaba donde yo vivo, que es en San Ramón, en una academia, pero empecé con hombres, porque en ese momento no Todas empiezan había, así. sí, en ese momento no habían como escuelitas de fútbol de mujer, o sea, era súper complicado y no, realmente no habían, entonces empecé con niños, desde que tengo más o menos 6 años, como hasta los 11 más o menos. ¿La liga femenil en Costa Rica tiene más años que la de aquí? ¿O no? Empezó, o sea, sí había empezado como desde el 2012, una cosa así, pero no era como, no se había hecho como, porque sigue siendo amateur, ¿no? Si no es como profesional. Ah, ok. Entonces, como que cuando se le empezó a dar más seguimiento y la gente empezó a buscar más, y sí se paga, pero tal vez no salarios tan altos, entonces digamos, se les llama como un tipo de viáticos básicamente. Okay. Entonces más o menos por ahí del 2018, de ahí más o menos a lo que llevamos, ha ido un crecimiento también inmenso, digamos, en lo que es la liga de Costa Rica. ¿Y cómo fue tu proceso de estar en un equipo, o sea, desde chiquita que empezaste hasta que llegaste como ya en un equipo para de manera profesional? Sí, empecé a los 6, estuve como hasta los 11 años con hombres, o 10 años más o menos. Luego conseguí un equipo como fuera de mi lugar, como más en la ciudad, donde ya yo jugaba con niñas. A los 11 años fue mi primera convocatoria para la selección, sub-15 en ese momento. Hacíamos un viaje a Las Caimán, y fue un torneo amistoso que tuvimos. Desde ahí más o menos, gracias a Dios he sido convocada. En ese momento me subían a veces de categoría sub-20 cuando tenía más o menos 12. Después a mis 14 debuté en primera división allá con Saprissa, que se llama el equipo. Y así fui creciendo, más o menos a los 18 me cambié de equipo a la liga. Pero a los 14 años debutaste en un equipo profesional. En Costa Rica en primera división. Ajá. Súper chiquita, Súper ¿no? niña. Eres la primera que me toca así de chiquita. Ajá, súper niña. Y también a los 12 años me subían de categorías en selecciones para torneos. Soy buenísima. Sí, la verdad realmente muy agradecida porque me iba bastante bien. Y me subían de categorías. A los 18 me pasé al equipo, a la Liga Deportiva Alajuelense, que es como mi equipo, Ajá. que es rojinegro también, de hecho. Ah, sí, mira. Ajá. Y ahí luego salté a Italia, estuve un tiempo allá y ya ahorita que quería venir un poco más cerca y demás. Pero, a ver, estoy impresionada, a los 14, o sea, estabas ya en un equipo de primera división
Ajá. y estuviste entrenando y luego hubo un día que fue tu debut. Sí, exacto. O sea, estuve de que primero obviamente me inscribían a ligas menores, Sí. pero jugué muy poquito y Ok. empecé a entrenar con las más grandes y Ok. empezaron como a darme más tiempos. Tuvimos un amistoso de un torneo que en eso venían como universidades de Estados Unidos a competir contra Sí. nosotras, como un torneo, algo ahí amistoso, digamos. Sí. Entonces dan chance como a algunas jugadoras, me dieron el chance, me fue súper bien, esa vez pues anoté y pues al final como soy delantera entonces me iba bien, iba metiendo goles, bla, bla, bla. Y cuando empezó el torneo me dijeron, bueno, vas a tener más minutos y ya de que me dejaron jugar y me empezó a ir muy bien, o sea, realmente anotaba bastante o ponía muchas asistencias, empecé jugando por fuera, yo soy 9, sí. Pero empecé jugando por fuera a veces, me ponían de extremo, a veces me ponían de 9, a veces de 10 y realmente me sentía muy bien y pues anotaba, entonces me daban como más el chance y minutos. ¿Quién fue tu mayor apoyo durante este proceso? En general, obviamente, mis papás han sido mis pilares, mi padrino, han sido gente que pues ha estado para mí y me han apoyado. Y realmente muchas veces pasó que cuando estaba con niños principalmente, que era como que hace una niña aquí, o sea, como de que no debería estar jugando fútbol, debería estar jugando con muñecas y comentarios así, obviamente, como que al inicio no estás pequeña y como que no lo entiendes, pero tus papás lo entienden. Entonces como que pues eso pasaba también en la escuela, como cuando no me dejaban, a veces era como que llamaban a mi mamá, está jugando con niños y mi mamá pues cuando se quiebre me llaman, la llevamos al doctor, no pasa nada, es como déjenla que disfrute, déjenla que juegue, pues es lo que le gusta. Entonces como en esos momentos cuando era complicado o así, mis papás siempre estuvieron para mí, entonces son como el apoyo más grande. Y también pues los entrenadores, yo creo que han sido buenos entrenadores los que he tenido hasta el momento, que me han también guiado por un buen camino. Oye, estas personas que dices o sea, como que te decían, ¿qué haces aquí o por qué juegas fútbol y así? ¿Eran por lo general niñas o niños? Te lo pregunto porque, o sea, a mí me toca ver, Maxi está en el fútbol y tiene compañeritas niñas. Ajá. Y, o sea, él lo ve súper normal, pero yo veo que el conflicto es de las niñas, o sea, las amiguitas son las que les dicen a las niñas, es que ¿por qué juegas fútbol? Es que, o sea, son las como que se quejan de que ¿por qué no te vienes con nosotros en los recreos? Por ejemplo, también pasa, ¿no? De que a jugar con nosotros y estás ahí jugando fútbol con los niños, o sea, entonces se me hace como bien sorprendente que las primeras que sean, o sea, desde chiquitas, las que juzgan son las mismas niñas, ¿no? Entonces no sé cómo a ti te pasó, si era más de parte de los niños o de parte de las niñas. Es que es como, es de todo, porque incluso hasta de papás me pasó desprecios, ajá, momentos donde a veces sus papás no, o sea, tal vez directamente no me decían algo, pero sí con sus gestos o a veces como los escuchaba y obviamente yo estaba ahí, tal vez como el hecho de, no, tiene 8 años, no entiende, no, sí entiendo. Claro. Entonces, pues a veces yo creo que sí me pasó con niñas, o sea, más que decirme del por qué jugaba fútbol, era como no te da miedo que te lastimen porque juegas, te van a dar duro, te van a lastimar, te van a quebrar, o sea, era como más por eso, pero los niños a veces eran más como por el hecho de que tal vez, porque realmente cuando jugábamos siempre eran muy, o sea, eran como, ellos no tenían precaución, eran como, eres una más y estás aquí y juegas, o sea, es como, esto es fútbol y jugamos todos. Pero sí me pasó uno que otro que sí era como, deberías de estar jugando con niñas. O sea, no me pasó tanto con niñas, pero también yo siempre estuve involucrada más con amigos que con amigas. Porque pues todo mi tiempo en recreos era con niños. A veces estábamos en el aula y estaban jugando con una pelotita y María Paula andaba atrás de la pelotita con los niños porque las niñas no estaban jugándolo. Entonces realmente todo el tiempo eran más amigos que amigas. Pues también sí me pasó en momentos, pero era más como por, no te da miedo que te lastimen, o sea, viene un balón y ¿por qué no te quitas? Pero no tanto en realidad. Y sí siento también que viene de la crianza de sus papás también, o sea, influye muchísimo que unas niñas a cortas edades o niños pues a veces hablen de eso. Sé que ganaste varios campeonatos, ¿ganaste 2 con un equipo y 2 con otro en Costa Rica? Sí, gané, a ver, más o menos, sí, dos con Saprissa y 2 con la liga. ¿Y qué sentiste
pues digo, ¿será que cada uno es especial o el primero suele ser más especial que los demás? El primero fue, ok, Saprissa y la Liga es como decir un clásico aquí, como decir Tigres Rayadas, Ok. más o menos. Entonces sí, a ver, la situación fue como complicada al inicio porque realmente, o sea, a mí me estaba yendo bastante bien Saprissa, pero hubieron unas pequeñas cosas que a mí no me gustaron, digamos. Y la liga me ofrecía un buen contrato y yo soy liguista realmente también. Sí. Entonces, y el fútbol venía creciendo el femenil. Y Saprissa en ese momento tenía mejor equipo, como que apoyaba más, en eso la liga empezó a crecer, empezó a meterle mucho al fútbol femenino, y yo me pasé como a la liga. Realmente siento que es más importante para mí el primer triunfo con la liga, por el hecho de que es el equipo al que yo siempre he amado y mi familia pues me enseñó de niña, tengo fotos de niña con el equipo, entonces realmente yo creo que el primer torneo con la liga me gustó más o lo disfruté más, quizás por el hecho de que pues era el equipo y es el equipo de mis amores, entonces realmente creo que eso y también porque el primero que gano sigo estando niña. Entonces, digamos, mis papás fue como, ok, vamos a cenar, pero no puedes salir a disfrutar con tus amigas, vienes directo para la casa. Sí. Y yo, ¿por qué no? Vienes directo para la Claro. casa. Tenía 16, 15 años, entonces realmente fue como, no, o sea, entendemos que estás siempre con ellas, pero creemos que lo mejor es que disfrutes el ratito de la cena y vengas con nosotras, porque obviamente luego va a haber un tipo de fiesta diferente, entonces Claro. creo que los otros dos torneos los disfruté mucho más, o sea, creo que muchísimo Pero qué más. padre, estás bien chiquita y ya un montón de campeonatos que llevas. Sí, realmente he sido muy, muy afortunada, o sea, creo que, bueno, el fútbol es lo que yo más amo y pues gracias a Dios me ha ido bien en lo largo del tiempo que llevo de jugar. Y cuando te llaman por primera vez a la selección, ¿qué fue la sub 15? ¿Y cómo fue recibir esa noticia? Ok, la noticia es un poco extraña porque, a ver, como que, digamos, sigo estando niña y a ver, en la selección dicen como, bueno, hay un torneo, en Islas Caimán, 2015, si no me equivoco, 2014, perdón. Entonces, yo asumo que todas vamos. O sea, yo tenía 11 años, entonces básicamente yo asumo que todas vamos al torneo. Entonces, yo ya estaba montada en el avión sin yo saber que tenía que haber una lista de por medio. Yo tenía 11 años, entonces yo no entendía bien la situación y mis papás no me dijeron también. O sea, seguro ellos dijeron como, no, no le vamos a decir porque no sabemos. Entonces como que yo lo asumo y después como que dicen, no, vamos a dar una lista. Y la lista la entrenadora se paraba y decía, bueno, va esta, van porteras, defensa, mediocampista, delantera. Y yo dije, cuando dicen hay una lista, como que yo ahí sí me quedé como, ¿cómo hay una lista? O sea, yo en el momento, y fue después de entrenar, entonces yo dije, tengo que, en los nombres que tiene que decir ella, tengo que estar yo. Claro. Porque si no, yo dije, no, entonces no viajo. Pues ella empieza a decir los nombres y María Paula está. Entonces, yo me siento tranquila, después platico con mis papás y ellos como, no, mi amor, es que tenía que haber una lista, tal vez no fuimos claros, pero queríamos que disfrutaras y no estuvieras entrenando como con presión, que te sintieras pues sí, presionada y que no disfrutaras lo que hacías. Entonces como que esa vez fue como extraño y ya obviamente las demás veces, aunque tuviera 11 o 12, ya yo entendía que tenía que haber una lista de por medio. Pero realmente agradezco mucho que fuera así, porque quizás sí me hubiese sentido un poco más presionada, porque también estaba chica, no entendía como muy bien algunas cosas. Entonces, pues realmente es como gracioso, pero sí siento que fue lo mejor tal vez en el momento. Pero desde los 11 años van a la selección. Pues, sí, el torneo sub-15, pero a mí me dieron el chance. ¿Tú ibas con las de 15 años teniendo 11? Ajá. No, bueno. O sea, el torneo era sub-15, entonces, pues me dieron el chance. Porque en realidad, digamos, no te puedes pasar de los 15, obviamente, pero las para abajo tú puedes llevarla a la jugadora que tú quieras, digamos. ¿Y luego qué has ido a la sub-20? Sí, después a los 12 tuve mi primera convocatoria, fuimos a un torneo en Panamá, un CAF, y me subieron de categoría teniendo 12. Y de ahí así fui sucesivamente, torneos, tengo más o menos como 8 procesos en ligas menores en selección de torneos, tanto como un CAF como con CACAF. Entonces más o menos sí, como unos 8 procesos, tengo el Mundial Sub-20, bueno, y el Mundial Mayor ahorita, actualmente. Oye, ¿y no es súper complicado, o sea, de que tú tan chiquita estar con, o sea, otras tan grandes? Porque
digo, ya cuando estás más grande, que ya van como a la selección mayor, pues ya sí hay diferencia, pero no se nota tanto, pero a los 12, o sea, ahí con gente de 20. Sí, o sea, realmente sí. Creo que aprendí mucho a madurar en muchas cosas, o sea, no tuve opción. Realmente también me jalé unas ciertas tortas ahí, madureces, en concentraciones, ya sabes, chiquilladas, que sí, la entrenadora varias veces tuvo que hablar conmigo, como de María Paula, si yo te subo de categoría, quiero que entiendas o quiero que sepas que vas a tener que madurar, digamos, que vas a tener que hacer tal cual las cosas como las pedimos. Y yo siento que eso me ayudó mucho a mí en mi proceso a madurar y a llegar ahorita donde estoy también, porque realmente tuve, sí, tal vez no cosas nada graves, pero como era una niña, entonces tal vez como, tienes que estar dormida a las 9, yo estaba dormida a las 10 y me pasé de habitación tal vez para vacilar con alguna compañera y así, como yo era la que iba, entonces después tenía que pasar el pasillo y me veían, entonces, digamos, como ciertas cositas así, pero en la parte de fútbol yo no lo sentía porque pues es fútbol, jugamos, claro. Entonces yo no, yo siento que yo disfrutaba, entrenaba, pero en la parte de relaciones al principio sí se me hacía complicado porque los temas de conversaciones eran muy diferentes a los que yo tenía en mi escuela, por ejemplo. Sí. O sea, ellas hablaban de cosas que tal vez yo no entendía. Claro. Incluso cuando tenía 18 tenía mis compañeras de la selección mayor que ya yo sabía con cuáles me sentaba a hablar y con cuáles era como la conversación iba a ser un poco diferente. Entonces yo decía, hoy quiero reírme, entonces voy con las que están más o menos de mi edad. ¿Verdad? Porque a veces algunas se ponían a hablar, no, que el seguro del carro, que la casa, que esto, y yo con 18 ahí en mi casa, y yo decía, ay, no, este no es mi tema de conversación. Entonces, pues, algunas veces, pero ya después como con el tiempo de tener compañeras con más edad, me acostumbraba. De hecho, normalmente mis amigos suelen ser más grandes. O sea, no es como que me afectó, pero sí a veces no tengo en este momento como amigas de mi edad, son dos, digamos. Claro, la mayoría son compañeras. Sí, son más grandes. Los temas de conversación ya no son los mismos. ¿Y cuál es el partido que más has disfrutado con la selección? A ver, o sea, vamos a ver, porque creo que hay tres que para mí son muy, muy importantes. El primero es la clasificatoria, sin duda, al Mundial. O sea, se me eriza la piel porque realmente fue en Monterrey. El torneo fue el año pasado, en julio, más o menos. Y a la hora de clasificar a un Mundial, las eliminatorias siempre son importantes, pero es que el Mundial es la fiesta del fútbol. O sea, el Mundial es lo máximo y cuando nosotros ganamos y clasificamos al Mundial fue una fiesta, pero en un buen sentido de que yo nunca he disfrutado tanto, o sea, quitarme mis tachones, sentarme y decir, wow, o sea, claro, estamos en el Mundial, o sea, acabamos de terminar, porque pues a veces terminas partido súper cansada y fue físicamente brutal, pero no se logra el objetivo. Entonces te sientas y te sientes satisfecho quizás por el trabajo que hiciste, pero no lograste lo que querías. Entonces, pues esa vez nos quitamos los tachones, todo era felicidad, eras como ya estamos en el Mundial, el partido se juega a 1000. Entonces, pues realmente siento que ese partido ha sido el más emocionante para mí en mi carrera en el fútbol, sí, digamos. Y también estuvo, yo creo que el primer partido en el Mundial, pues ya estamos en el Mundial. Entonces, pues es un partido también de mucha adrenalina, es el Mundial mayor, estoy jugando contra las mejores del mundo, el primer partido fue contra España. Entonces, pues yo creo que pues estar jugando en estadios es una locura, realmente yo creo que ese es como de los partidos más importantes, y también el Mundial Sub-20, el primer partido contra Australia. Todos fueron importantes, pero el primer partido contra Australia, el Mundial fue en Costa Rica, entonces pues el estadio está completamente lleno, solo ves camisas rojas y blancas. Entonces, pues realmente, y todos están apoyando a ti, o sea, no es como que, pues es Costa Rica. Entonces, pues realmente creo que ese fue uno de los partidos también más importantes. Creo que esos 3 partidos han sido los más importantes en mi carrera como tal, y también pues en selección. Y por ejemplo, en que dices de Costa Rica, ¿sentías como motivación porque todos estaban como con ustedes, o era demasiada la presión al saber que estaban ahí, que les tenía que ir sí o sí bien? Vieras que en lo personal siento que a mí no, o sea, como que sí sentía como la adrenalina antes del juego, como de ya va a empezar, pero el momento en el que empiezas,
básicamente bloqueas, es una locura, pero básicamente bloqueas todo lo que está como a tu alrededor. O sea, no escuchas mucho como o sea, como cuando vamos a platicar entre nosotras durante el juego, es como, hey, tienes que cerrar más, hey, te están llevando la espalda. Como que esas cosas es cuando sí no logras como enfocarte bien en lo que estás diciendo porque hay mucho ruido. Sí. Es como, no me estás escuchando, hay mucho ruido, ahorita platicamos. Como, esos son los momentos donde yo como que cambio mi foco atencional a otra cosa. Pero durante el juego no me sentía como tan presionada, digamos, como que al inicio del calentamiento estás así, como bueno, ¿verdad? Pero ya cuando empieza el juego empiezas a disfrutar ahí, sí. Y bloqueas como mi foco atencional es el fútbol, o sea, como en este momento es esto, digamos, sí. Entonces intento no cambiarlo y vieras que no me sentía como tan presionada, me sentía bastante bien y el hecho de que también como que, no sé, la afición fuera a nuestro favor también no se sentía tan mal, o sea, realmente se sentía muy bien. ¿Y es antes de este mundial lo de la lesión? No, después. ¿Y cómo hiciste para recuperarte para el mundial, o sea, llegar bien? Este fue el Mundial Sub-20, fue en agosto del 2022. Luego ahí firmó en Rayadas, sí. Estoy el año ahí. Me lesiono en diciembre, como un 19 de diciembre, si no me equivoco. Y me recupero más o menos como en abril, más o menos, por ahí calculo, abril, marzo. ¿Y el mundial fue en? En julio. Ah, ok. O sea, sí tuviste algunos meses para... Sí tuve algunos meses. Y aparte, bueno, yo creo que algo que me ayudó es que tengo muchas... O sea, me conocen desde que tengo 11 años. O sea, realmente, pues en la federación, aunque hayan entrenadores iguales o los mismos, o incluso los que trabajan pues por dentro me conocen. Entonces, pues realmente creo que eso me ayudó también por el hecho de que apuestan por mí. O sea, ya yo llevaba 4 meses lesionada, pero me recuperé después de la lesión, cuando ya me dan mi alta médica y la deportiva, más o menos ya me quedan 3 meses para volver como a incorporarme. Entonces, digamos, obviamente no empiezo jugando, empiezo con minutos y demás, pero creo que ellos apuestan también por mí por el hecho de que ya saben lo que juego o lo que yo podría darles a ellos. También tenían que ver cómo venía yo, pues hacen la primera convocatoria, y pues la entrenadora sí platica conmigo de que tienes todas las posibilidades tal cual como todas las demás, o sea, sabemos la situación y que estuviste fuera un tiempo. Tú entrena y gánate tu puesto. Pues empecé a entrenar y realmente me fue súper bien. O sea, también trabajé mucho la parte física porque pues había estado lesionada antes, estaba haciendo trabajos extras. Normalmente lo suelo hacer todo el tiempo, pero como que me enfoqué mucho en trabajos extra también. O sea, no solo en lo que entrenamos y en lo que yo ya hago, sino un poco más todavía, porque pues sabía que habían varias que tenían partidos y yo no. O sea, yo llevaba mucho tiempo no jugar. ¿Y entonces, si tuviste miedo en algún momento de decir, pues a lo mejor no llego? Sí, claro, muchas veces. No dormía yo. En todo ese tiempo porque al final pues el Mundial Mayor te abre muchas puertas. Jugar un Mundial Mayor es lo más top en selección, digamos, claro. Y es la fiesta del fútbol. Entonces realmente sí tuve mucho miedo durante todo ese tiempo. Esa presión creo que nunca la había sentido en mi vida, de estar lesionada y de saber que tengo poco tiempo, de que tengo que jugar, porque a veces te lesionas y tal vez dices, bueno, pero no hay nada importante, claro. Entonces me lo voy a tomar con calma. Pero había algo muy importante por lo que había trabajado muchos años de mi vida también, porque al final trabajas para clasificar en selecciones menores, pero el Mundial Mayor es Mundial Mayor y pasa cada 4 años. Y nos eliminamos, al menos lo que somos nosotras en América, nos eliminamos contra Estados Unidos y Canadá, que en femenil es potencia, es lo que se lleva a las Olimpiadas, es lo que se lleva al Mundial. O sea, normalmente suelen estar... antes de eso, Estados Unidos era campeona del mundo. La Olimpiada se la había llevado Canadá, entonces realmente nos eliminamos contra lo mejor. México tiene una selección muy buena, Haití, entonces nos eliminamos contra selecciones muy buenas y no sabemos, y el fútbol es así, no sabemos si el otro año si el próximo mundial vamos a estar, no vamos a estar, pero el fútbol es así, eso es lo más bonito del fútbol, ¿no? Pero realmente me tenía muy presionada el hecho de que no sabía si me iba a dar tiempo, de que pues no sabían con exactitud qué era lo que tenía, pasaba una situación, después otra situación, entonces alargaban los tiempos, entonces no tenía como una fecha con claridad, como que mi cuerpo no reaccionó bien, no mejoraba, entonces como que por ahí empiezan los dilemas de que sí, no, y obviamente pues hay mucha presión en muchos momentos. Y en ese momento, o sea, los entrenadores sí son como que les ayudan a ustedes para tratar de que estén tranquilas, ¿o es un proceso como personal?
Pues normalmente nosotros tenemos nuestros psicólogos deportivos en el club, que pues tenemos normalmente durante la semana, grupalmente tenemos unas 4 o 3 sesiones durante la semana. Y pues también puedes ir con ellos por aparte. Yo en lo personal tengo mi psicóloga también clínica por aparte. Sí. Entonces tengo mi deportiva, tengo la clínica, que pues también cuando tus cosas personales no están bien, el fútbol no va bien. Entonces tienes que saber manejar en el fútbol. No es solo a veces la gente piensa que es como, te pones los tachones y juegas, pero no saben el montón de cosas que hay que hacer detrás de eso y para poder rendir tienes que estar bien detrás de todo eso, ¿verdad? Entonces, por eso tengo mi psicóloga también, porque todos tenemos problemas, todos tenemos cosas que resolver fuera del fútbol, porque pues tenemos nuestra vida fuera del fútbol, somos deportistas, pero la tenemos fuera, tenemos familia, tenemos gente que amamos, tenemos cosas que hacer. Entonces, pues realmente en ese momento lo platicaba mucho con la psicóloga del equipo, o sea, y también con mi psicólogo de la selección, que pues en Costa Rica en la federación tenemos uno que también me conoce hace mucho tiempo, entonces platicaba con él, y también luego de la lesión viene la confianza, o sea, tienes que trabajarlo, ni siquiera solo la parte física, mentalmente tienes que trabajarlo todo el tiempo, de que tienes que entender que te va a doler por momentos, de que tienes que ir agarrando confianza en ti otra vez, de que puedes golpear bien el balón, de que puedes hacer buenos pases, de que puedes correr cierta cantidad de distancias, de que puedes volver a encontrar el gol, de que si no cae tienes que intentar manejar con claridad de que va a volver a entrar. Entonces como que sí siento que el club nos ayuda, por supuesto, el entrenador pues da como instrucciones como de, bueno, es bueno que descanses, es bueno, pues las cosas de entrenador, ¿verdad? Pero la parte psicológica la maneja ya pues los psicólogos del club normalmente. ¿Y la mayoría de tus compañeras tienen psicólogo, o sea, aparte de como tú, por ejemplo, que vas a alguna terapia o así? Te pregunto porque, por ejemplo, en el fútbol, o sea, con lo que yo veo con Andrés no es como que tan normal. Y como dices, o sea, repercute muchísimo todo lo que te pasa en casa, en la cancha, se nota, se refleja todo. Uh-huh. Entonces, ahorita que tú me estás diciendo, ¿es algo normal en la femenil, por ejemplo, o tú eres como un caso Yo particular? creo que, a ver, yo tuve en algún momento de mi vida problemas de depresión, uh-huh. Lo tuve en algún momento, a veces me da un poquito de ansiedad. Entonces empecé a tomarlo por eso, pero realmente creo que es sumamente importante en general en la vida, porque sí. A veces, a ver, es lo que te decía, en el fútbol no es solo los tachones y entrene como... Sí, entrenar siempre es exigencia al máximo nivel, pero también entendí que en el fútbol cuando hay cosas que quizás no están bien fuera, te pueden llegar a perjudicar. Y cuando tú llegas a entender que y a tratar eso, empieza a mejorar tu rendimiento, es ahí donde empiezas a buscar ayudas. Yo creo que en general ahorita ya se normalizó un poco más y ya la gente no lo ve como algo de, no, solo van los enfermos, no, solo van los locos, no. Realmente es algo que yo creo que se maneja mucho y sí estoy casi muy segura que la mayoría de jugadoras tienen su psicóloga o psicólogo por aparte también, tanto clínico o deportivo, pero normalmente suelen tener una ayuda. Y nosotras, creo que los hombres también normalmente tienen su psicólogo también del club, que tal vez no van directo solo ellos, ¿no? Individual, pero grupalmente, grupalmente probablemente van. Pero hay mucha presión en el femenil porque he hablado con algunas futbolistas, o sea, que he tenido entrevistas con ellas y muchas, por ejemplo, ya 2 que me tocaron se retiraron por la presión que existe dentro de o sea, sí a lo mejor lo que se les ataca por fuera y tal, pero luego dice que dentro es mucha presión y les cuesta mucho como manejarlo mentalmente. Sí, a ver, en mi caso yo soy delantera, entonces a veces cuando no llegan goles, por ejemplo, te empiezas a ofuscar. A mí me ha pasado en entrenamientos que a veces estoy entrenando y 2 bolas que no me entren, ya yo estoy como, ¿por qué no están entrando? Entonces me empiezo a enojar con mis compañeras, me empiezo ofuscada, tal vez no le hablo bien a una, es como, pero dame el pase bien, ¿por qué no tiras bien el centro? ¿Y por qué tú no la haces? Y yo la estoy intentando. Entonces ya empiezo yo a discutir, me empiezo a salir de mi control, empiezo ya ofuscada, que por qué no me entra el balón, empiezo a gritar, empezamos a gritar y empieza la ofuscación y todo eso, ¿verdad? Pero cuando a mí me pasan esos momentos es donde yo digo, ok, hoy tengo que hablar con mi psicóloga. Okay. O sea, hoy lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo que aprender a controlar eso. Okay. Tengo que aprender a controlar que tal vez en 2 partidos no pude anotar. Pero y en los otros 3 anoté. Entonces para el cuarto no entro y yo como 9, yo a veces salgo a veces y les digo, es que sentí que no hice nada. ¿Cómo no hiciste nada? Corriste un montón, diste asistencias, diste pases, lo hiciste bien, jugaste muy bien. Pero es que yo valgo por goles. Entonces si no anoto, hay una presión
inmensa, no es como un defensa, un mediocampista que tal vez hizo un partidazo, pero eso está bien porque él es, a veces yo hago un partido malísimo, pero metí 2 goles y es el mejor partido de María Paula Salas. Entonces es curioso porque yo siento que también depende, uno, de cómo lo maneje cada jugadora, de qué posiciones tienen. También si hablas de una portera, pues la portera se equivocó 2 goles y todo el mundo le cayó encima de que es la peor portera del mundo. Sí. Entonces, pues sí hay ciertos, yo creo que eso se debe manejar, y al menos yo en mi caso, que me ha pasado mucho, por ejemplo, que soy un poco ansiosa y me empiezo a estresar, y que si no entran los goles y que si no jugué bien, es ahí donde yo creo que, o sea, acepto y entiendo que necesito ayuda. O sea, es como, ok, María Paula, necesito ayuda psicológica porque realmente necesito saber manejar esto. Entonces, si hay mucha presión, pues por los medios, por la gente, por mi entrenadora, por la competencia que hay también, o sea, de que tal vez yo no metí gol, pero mi compañera lo está haciendo mejor. O sea, se manejan muchas presiones que yo creo que la gente no lo logra entender, digamos. O sea, cuando recién llegué a Atlas, entrené hice 3 entrenos y al próximo partido me pusieron de titular. O sea, de que entrené miércoles, jueves, viernes y jugué sábado. Entonces, entrené 3 días. Es como, bueno, la presión que sentía en ese momento fue como, ok, tengo que hacerlo bien, están apostando por mí. Tengo 3 entrenamientos y ellos están, o sea, saben y tienen la confianza en que lo voy a hacer bien. Y entrené muy bien esos días también. O sea, fue una semana muy buena para mí. O sea, ya sabes, hay semanas en las que dices, bueno, tuve 2 días que entrené ahí, que tal vez no me fue bien, que no anoté los que quería y me enojé, y bla, bla. Pero esa semana me fue súper bien recién yo llegué. Entonces el entrenador me pone y es como, bueno, hay presión. Me empecé a sentir bien durante el juego, empecé como a tener mis respiraciones, a intentar concentrarme. Me gusta meditar antes de los partidos también. Me empiezo como a enfocar en lo que yo sé que me puede ayudar, y a bajar como mis niveles de adrenalina, ¿verdad? Como a bajar un poco, porque si no, y intentar bajar el cortisol también, porque si no mi estrés es como que vuela. Sí. Entonces como que, digamos, todo eso yo siento que he aprendido a manejarlo por cuestión de que yo tengo ayuda, o sea, yo busco ayuda. Sí. No es solo mi nutrióloga, o sea, aparte de que tengo mi nutrióloga, tengo mi preparador físico, hablando de club y fuera de club, digamos, tengo... alguien que me ayuda, tanto mi preparador físico, mi terapeuta, porque tenemos también normalmente un terapeuta de confianza de que, hey, mira, me lesioné y no quiero decir, porque no me van a convocar o me van a querer sacar. A ver, ¿qué puedo hacer yo aquí en mi casa? O con mis botas, con mi pistolita, ¿qué puedo hacer yo que me pueda ayudar? O puedo ir a la piscina, o puedo hacer algo de extra en el gym que me ayude. Entonces, digamos, tenemos un montón de cosas, la nutrióloga, y yo creo que todo eso, de las cosas más importantes, a lo que para mí, María Paula, es sumamente importante, es la parte psicológica, porque de ahí a raíz vienen muchas cosas. Si tu mente no está bien, o tú estás estresada, o tú no sabes manejar la situación, te va a perjudicar durante el juego sí o sí. O sea, sí. si tú no hiciste las respiraciones adecuadas, y tal vez, y esto lo hablo por María Paula, ¿verdad? Porque tal vez alguna tiene su forma de saber llevar la ansiedad o el estrés, ¿verdad? Entonces yo lo hago por mí, y yo sé como más o menos qué cosas me pueden ayudar a mí para controlarlo durante el partido, saber mis pensamientos. Ok, María Paula, no la anoté, no pasa nada, viene otra. Pero si no, yo estoy pensando todo el partido, no puede ser que haya fallado esa. Y si yo empiezo en esa, después viene la otra y ya estoy nerviosa de si voy a dar el pase bien o no. Entonces, digamos, es como, ok, ya, no pasa nada, viene el juego, sigue el juego, van a venir más opciones. Digamos, como todo ese tipo de pensamientos, a veces puede que la gente diga, eso es absurdo. Pero esos pequeños detalles o sea, impactan en ti muchísimo para un buen rendimiento. Digamos, para mí eso es de las partes más importantes en el fútbol, o sea, al menos para mí. O sea, eres una atleta completa, ¿eh? Estás de que, o sea, súper bien. No todos hacen lo que tú haces, ¿eh? Ya te lo digo yo, que yo veo muchos casos y no todos hacen tanta cosa, y tú estás muy chiquita. Yéndome un poquito para atrás, o sea, estás en tus equipos en Costa Rica y decides irte a Italia. ¿Por qué te vas a Europa? Pues realmente mi sueño siempre ha sido Europa, y sigue siendo Europa, y mi objetivo sigue siendo Europa. Te comenté que tuve problemas un poco de depresión en algún momento de mi vida. A mis 16 años intenté suicidarme. Okay. Fue un momento difícil para mí, donde yo sentí que no sané por completo. Yo no lo quise platicar con mis papás, evité mucho el tema. Estuve en el hospital. ¿Se dieron cuenta? Sí, a ver, mi situación fue difícil porque estás niña y no estás entendiendo bien qué está sucediendo. Me sentía muy
Y a ver, eso ya es como de cada quien, siento yo, porque quizás no habían, a ver, no habían como problemas familiares que tú dijeras, sino que era algo ya como muy interior, que tal vez el hecho de muchas presiones que yo no supe manejar niña, Sí. de que me subieran de categorías y así, y no digo que perjudicó mucho, pero sí tienes que tener una madurez alta, tienes que ir entendiendo muchas cosas, y siento que llegó un punto donde yo me sentía muy presionada y nunca lo platiqué con nadie. Cuando a mí me sucede, yo pues me tomé una que otra cosita, me fui al hospital, estoy inconsciente un par de horas. Mis papás llegan, obviamente me llevan al hospital, me llevaron a un hospital público. Entonces como que cuando yo despierto, la verdad traen como todo el reporte, en eso tenía mis uñas pintadas, entonces como que algo de que no pudieron haber hecho bien como los exámenes, bla, bla, traen como el reporte y lo ponen y dicen, pues ella lo que tiene es depresión. Mis papás como que es como no puede tener depresión, vive con nosotros, sabemos lo que tiene, sabemos lo que tenemos. La niña se fue de cabeza, se golpeó su cabeza, queremos más exámenes. No, la niña tiene depresión. Entonces mis papás se quedan como en shock, ellos no entienden y yo digo, yo no tengo depresión. Y en ese momento yo decía, Palma, yo me siento súper bien. Sí. O sea, yo no entendí qué pasó. Mis papás se enfadan un poco y me llevan a clínicas por aparte. Me hacen tags, me hacen resonancias, me llevan de un neurólogo. El neurólogo se sienta y empieza a platicar conmigo y yo en esos momentos, eso fue como días luego, después de salir del hospital, el neurólogo me dice como, ¿por qué hablas tan lento? Empieza a hacerme preguntas y yo pues realmente lo único que me recuerdo es que yo solo pensaba, amigo, no quiero hablar. O sea, no quiero platicar con nadie, por eso hablo lento, por eso estoy así, pero no porque... Y yo sabía en mi interior que yo no tuve nada, sino más que me tomé muchas cosas y yo no tuve nada más como grave, digamos, no fue como algo que me pasara en mi cabeza o algo así, sino que me descompuse. Entonces, mis papás me hacen todos esos exámenes. Yo al final les dije, no, probablemente el neurólogo tenga razón. Yo como que evitaba el tema, porque en ese momento nadie nunca me había hablado de qué era tener depresión, de qué era hablar sobre eso, de qué era ir al psicólogo. La gente hablaba de psicólogos y era como, no, esos van los locos. Entonces realmente yo no entendía como bien la situación. Entonces pasa ese tiempo, yo no sano, porque realmente yo nunca platico sobre eso. Yo empiezo, y yo sabía, o sea, yo como María Paula sabía que quizás en ese momento no, pero póngale que pasa un mes y ya yo me empiezo a sentir mejor. O sea, ya como que María Paula empieza a evolucionar, es como, bueno, y ya está, o sea, ya está, ya pasó. Ya me siento bien, no me siento mal. Pasa ese tiempo, me empieza a ir muy bien en el fútbol, me contrata Nike, tengo contrato con Nike, me contrata un muy buen representante, me dicen varias ofertas en Europa. Creo que es un buen momento porque había quedado de goleadora, me iba muy bien, en el clásico que tuvimos allá me fue súper bien, metí triplete en la final. Entonces realmente me dijo, es un muy buen momento porque el fútbol es de momentos para saltar en este momento a Europa. Tenemos varias ofertas, podemos sentarnos a ver cuál es la mejor oferta. Tenía 19 en ese momento. Entonces yo sí sentía como mucha presión porque en ese momento yo era como un foco muy de atención en Costa Rica de María Paula Salas, de la delantera que le va muy bien, de que es un buen momento para que se vaya, y todo el mundo lo hablaba, todo el mundo lo decía, ¿por qué no se va? Ya tiene buenas ofertas, es una buena jugadora, está joven, está bien. Entonces siento que también hubo mucha presión porque yo siento que no me sentía tan preparada en ese momento para saltar. Y al final pues mi representante también me decía, pues te veo madura, te veo... Entonces decía, no, hay que hacer, o sea, hay que ir. Cuando yo salto allá, me empieza a ir bien, los entrenos me iban muy bien, el entrenador estaba muy contento conmigo. Tenemos un partido amistoso, el primer partido amistoso que tenemos. Tiran un centro, yo remato, cuando yo remato como de medio lado, su jugadora mete la rodilla como en mi propia rodilla también donde yo encojo, entonces mi rodilla es esto, o sea, como que es un latigazo. Sí. Entonces yo digo, me quedó doliendo la rodilla muchísimo. Sigo jugando, doy un pase y como que la rodilla no me responde y ya me está doliendo mucho. Entonces me vuelven a ver los doctores, me hacen así, que salga. Yo, no, espérese, no. Típico, ¿no? Yo, no, espérese. Ya aguanto. No, espérese. Claro, llego yo a recibir un balón y mi rodilla casi que me caigo, no me reacciona. Y a mí me dio mucho miedo porque pues sabes que las lesiones de rodilla no es como que a veces te doblas un tobillo y te lo vendan y sigue jugando, sino que a mí me daba mucho miedo alguna lesión de ligamento cruzado o algo así por el estilo porque no estaba ni siquiera respondiéndome.
Y ya la verdad es que sentía que si seguía jugando ni siquiera estaba rindiendo a mi máximo nivel. Entonces yo pido cambio, me hacen pruebas, tenía un torneo con la selección, me convocan, pues y los italianos no querían que yo me viniera porque pues el vuelo duraba 16 horas llegando más o menos a Costa Rica. Sí. Y también pues ya venía todo el torneo, ellos no querían que me perdiera tiempo, digamos, porque póngale que la semana que me iba a venir, más el tiempo viajando, después unos días de recuperación por el viaje, demás partidos, entonces ya eran como 2 semanas que yo me comía y ellos no querían. ¿Pero no hay parón de liga en las mujeres? ¿De que dejen de entrenar no, allá? sí hay, pero lo que pasa es que por ser fecha FIFA, digamos, el torneo iba a seguir, digamos, no iban a parar el torneo. A veces sí, a veces no, pero como el torneo italiano, o sea, las italianas creo que no iban a jugar, entonces lo siguen. Okay, entonces yo sí, entonces ellos no estaban como tan dispuestos. Claro. Entonces cuando eso sucede, me dicen, no, vamos a llevarla igual pues a la clínica para que la vean. El doctor solo con verme me empieza a tocar y me dice, haz un esguince grado 2. Y entonces yo le digo, como no, yo quiero una resonancia, no es un esguince grado 2. O como que lo empezaba a negar, yo era como no es un esguince grado 2 porque no hay hematoma por ningún lado de mi rodilla. O sea, mi rodilla está inflamada, pero no hay morete por ningún lado. O sea, es como no, pero me tocaba y se sentía, o sea, me dolía. Entonces yo decía, como no. Y entonces yo le reclamaba y le decía, no, es que no hay un esguince grado 2. O sea, un grado 1 está bien, pero grado 2 no. Entonces me hacen la resonancia, yo pido resonancia, obviamente me la iban a hacer, pero yo insisto que hasta no tener la resonancia yo no voy a decir que no a mi selección. Porque yo dije, tal vez no quieren que yo vaya. Sí. Simplemente se están agarrando de esto, ¿verdad? Porque sí suelen pasar cosas así a veces, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que me hacen la resonancia y me dicen, aquí está, 15 grados. Claro, lo que pasa es que no estaba el hematoma por fuera, sino que estaba por dentro. Entonces la cuestión fue que, bueno, no pude viajar y eso a mí me empieza a afectar muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué allá, digamos, antes de la lesión me da COVID, nunca me había dado COVID. Yo viajo y me da COVID. Entonces, digamos, ya sabes que en Europa empezó primero de que cuando te da COVID tenías, aunque ya te sintieras bien y todo hasta que no saliera negativo, sí, no podía salir, aunque pasara ya la cuarentena de los 10, 15 días. Entonces, ¿qué pasaba? Que María Paula seguía siendo positiva y ya estaba bien, ya había pasado los 10 días de cuarentena, pero pasaron 15 y seguía saliendo la prueba positiva. Sí, hay gente que tardó hasta un mes en poder... Exacto, entonces yo estaba en un cuarto sola todos los días, me traían comida fría que tal vez a mí no me gustaba, estábamos en un hotel y yo estaba como cansada de pedir lo mismo todo el tiempo, no podía comer porque en eso no me había pasado mi depa, entonces como que era un estrés muy grande. Pasaron como 18 días y mi prueba sale hasta que por fin negativa. Entonces, pasan esos días, tenemos el partido amistoso y yo me lesiono. Entonces... ¿De la rodilla? Ajá, fue ahí, digamos, la rodilla fue después del COVID. Okay. Digamos, después del COVID, ahí es donde a mí me recupero, tenemos la semana de entreno, tenemos el partido amistoso y yo me lesiono. Ni siquiera hemos empezado el torneo. Entonces... yo siento que ahí donde yo estoy totalmente sola, estoy con lo de la lesión, estoy en un cuarto con 4 paredes donde no puedo salir porque tengo COVID, después pasa eso y me dan el chance, me lesiono y ahora tengo que ir todos los días a terapia, ni siquiera vengo porque amo lo que hago y estoy fuera de mi país y todo, pero ni siquiera estoy entrenando con mi equipo. Entonces es ahí donde yo me empiezo a ofuscar un poco y yo siento que el hecho de yo no haber sanado lo que yo tenía anteriormente, digamos, eso se me empieza a acumular, digamos, muchas cosas de estrés, de que no estaba jugando, de que quería jugar, de que ahora no voy a poder ir a la selección. Aparte, era sub-20 y después seguía otro torneo que me estaba perdiendo con la selección mayor. Entonces, digamos, se me acumularon 2, 3 torneos más el torneo actual del equipo en el que yo no estaba jugando. Sí. Entonces, es ahí donde empieza mi desesperación de que no, de que por qué me está yendo mal, de que por qué no puedo jugar. Después empiezo a entrenar y me sigue doliendo y es como, no, tienes que seguir. Yo pues seguí, me tiraron a entrenar una semana antes más o menos. Entonces como que siento que, digamos, la situación tal vez no fue tal cual como yo la imaginé, sino que fue como muy, o sea, fue como un golpe muy fuerte desde el inicio, porque digamos, eran unas 4 semanas, 5 fuera más o menos por la lesión. Sí. Entonces yo viajaba todo el tiempo sola, estaba sola todo el tiempo y yo creo que tal vez no estaba quizás, no digo que tal vez no estaba, futbolísticamente estaba preparada, pero tal vez el hecho de que yo no sané eso anteriormente, sí, me terminó perjudicando. Entonces cuando pasa esa situación, yo empiezo a entender, ya a mis 19 ya yo entendía más o menos y empiezo a entender
que estoy entrando otra vez en depresión, que no me estoy sintiendo bien, que no me estoy sintiendo bien conmigo misma. Empiezo a bajar de peso brutalmente, o sea, de que no podía comer, no quería comer, no me sentía bien, anímicamente no me sentía bien. Mis compañeras italianas, porque no, o sea, entiendo un poco el italiano, pero no, en ese momento no entendía absolutamente nada. Ellas mismas me decían como, ¿por qué estás triste? Entonces yo era como, no estoy triste. Entonces ya como que intentaba cambiar como cómo me veía, sí, porque aparte mucho tiempo lo hacía. Entonces, y quizás yo como que no lo estaba entendiendo. Cuando yo lo empiezo a entender, yo busco, no lo platico con mis papás tampoco, porque no sabía, yo estaba afuera y yo decía, ¿cómo le voy a decir a mis papás que me estoy sintiendo súper mal? Yo terminaba la llamada con mi mamá, yo, mamá, no, me estoy sintiendo súper bien, te amo, la verdad, terminaba la llamada con mi mamá. Ay, no. Y era lo peor para mí, y yo decía, Dios, no les puedo decir que me siento mal, porque claro, uno van a venir, se van a volver locos, van así como, ¿qué pasa? Los voy a estresar, y yo no quería eso para ellos, o sea, yo quería como que ellos estuvieran tranquilos del hecho de que yo estuviera lejos de casa. Tenía 19 en ese momento, entonces mi preocupación era más preocuparlos a ellos. Sí. Entonces yo busco una psicóloga por aparte, que es como uno de mis ángeles, porque realmente fue alguien que me ayudó mucho a superar algo que yo creo que, y pensé en algún punto de mi vida que no iba a poder salir de ese hueco en el que estaba. Pame me ayuda muchísimo a mí, la busco, tengo una videollamada con ella, yo creo que nunca había llorado tanto en mi vida. Le empiezo a contar la situación y me dice, bueno, ¿cuándo vienes? Me empieza a decir que me tranquilice, que vamos a ver qué hacemos. Yo le digo que en eso me regresaba a Costa Rica porque teníamos una fecha FIFA después, en tales fechas. Me dice, bueno, cuando llegues te vamos a medicar, vas a venir conmigo, vamos a ver la situación, todo lo demás. Es ahí donde yo llego a Costa Rica, yo platico con mis papás y les digo, yo quiero hacer un finiquito, yo no me puedo regresar en este momento porque no estoy bien mentalmente. Mis papás, mi mamá, mis papás se sientan y me dicen, María Paula, usted adquiere un compromiso, usted tiene que cumplir con ese compromiso. Porque tiene que cumplir, pero creo que quizás ellos no estaban entendiendo la dimensión de lo que yo sentía, porque claro, yo nunca se los dije. Claro. O sea, entonces yo me senté y le dije, bueno, estoy yendo donde una psicóloga por aparte. En este momento tengo que ir a citas con el psiquiatra, quiero que lo sepan, porque quizás no se los había comentado, no les había hecho absolutamente nada, solo les dije, quiero hacer un finiquito. Es como, no, ¿por qué? Claro. Usted está cumpliendo con un contrato, usted tiene que hacer un contrato, esto le va a perjudicar en su carrera más adelante. O sea, tienes que seguir, estás empezando. Entonces, como cuando yo empiezo a platicar todo esto con ellos y yo les digo, como mamá, o sea, quiero que lo entiendan. Creo que cuando ellos empiezan a ver y a entender qué es lo que está sucediendo, es como, ok, quédate. Pero yo tenía que terminar un contrato. Hablo con mi representante, le digo, Joaquín, es una locura, pero no me siento bien y nada, si yo me voy, nada va a salir bien. Sí. O sea, no puedo estar allá, o sea, ocupo regresar. Entonces ellos ahí es donde me dicen como, bueno, me apoyaron completamente, aunque sí iba a ser como, y teníamos mucho miedo que muchas cosas pasaran, digamos, como el hecho de terminar tal vez un contrato con Nike, el hecho de muchas cosas que tal vez a mí me empezaron a estresar, pero es que en ese momento me estresaban un poco, pero no me importaba. O sea, como que yo estaba en un momento de mi vida en el que yo les dije, no, en la federación, yo dije, no quiero jugar más, no quiero ni más a la selección. No me obligan, pero es como, Paula, estamos para apoyarla y no vamos a dejar que no venga. O sea, es lo que usted ama, está pasando por un momento difícil, siga con sus medicamentos, siga yendo a sus terapias y demás, pero siga viniendo, está bien, siga viniendo, vamos a apoyarla, vamos a acuerparla. Yo agradezco mucho a todas las personas que estaban en ese momento, a mi entrenadora que también estaba en ese momento, porque realmente no me dejaron abandonar el fútbol, porque era algo que yo también en ese momento tenía que solucionar primero mi vida personal, o sea, tenía que solucionar primero a María Paula para poder yo estar en lo demás. Había bajado 10 kilos casi. Era una locura, o sea, yo me sentía súper mal en muchos aspectos. Entonces, por eso fue que yo me regresé de Italia, digamos, básicamente. Ellos querían que yo me regresara, me querían extender el contrato, que por favor regresara, que ellos me iban a ayudar con todo lo que necesitara, allá pues con la psicóloga, con las cosas que necesitara, que por favor regresara. Pero realmente yo sí sentía que necesitaba estar en casa y recuperarme de eso. Entonces también por eso yo hablo mucho de la parte psicológica, porque yo creo que es algo muy importante, porque también si no estás bien mentalmente te tiendes a lesionar más. Suena loco, pero te tiendes a lesionar más y empiezas a tener más problemas. No duermes bien, no comes bien, no descansas bien, no tienes las horas de recuperación bien. El sueño es lo más importante para una buena recuperación, para todo tu cuerpo.
Entonces María Paula no dormía, María Paula no comía bien. Entonces después de todo eso yo entendí muchas cosas. Me regresé de Italia, jugué el premundial y gracias a Dios seguía teniendo buenas ofertas y de ahí es donde decido saltar a la Liga Mexicana, que era que en realidad también pues estoy cerca de mi país, ocupada a solucionarme a María Paula primero y de ahí también empiezo a conocer más la liga, que es una muy buena liga en realidad. Después pasa lo de la lesión y todo lo demás, pero creo que yo ya sabía cómo manejar las situaciones. Difícil, sí, pero el hecho de yo haber ido a terapia y entender muchas situaciones me hacía a mí saber manejar más las cosas, digamos. Y hoy sabes, por ejemplo, qué es lo que te dio, o sea, por qué entraste en depresión o así, para que si en algún momento vuelves a tener como, o sea, empiezas como a sentir, sabes qué es lo que te lo originó. Realmente yo siento que puede haber un detonante, normalmente suele haber siempre un detonante, pero es como empezar a llenar un vasito, ¿verdad? O sea, empiezan, por ejemplo, me pasó en algunos momentos, tal vez como problemas en el club, lo que te decían Saprissa, tuve, no, a ver, nunca me trataron mal, pero sí hubieron cosas en las cuales yo no me sentía cómoda. María Paula se iba a dormir inquieta, se iba a dormir como bueno, me sentía más niña que otras, entonces no entendía algunas cosas y desde ahí empiezan yo creo que la presión, empiezo a sentirme presionada, empiezo a sentirme de que también tenía que rendir en mi escuela, de que tenía que ir a entrenar, de que tenía que rendir con jugadoras más grandes. Entonces yo creo que de todo eso yo empecé a los 11 años, o sea, yo empecé a acumular mucha cosa de que tenía que rendir en todo y tenía que ir en un 100 casi en todo. Digamos, desde la escuela, desde bueno, el colegio, después que el equipo, después que con mi familia tenía que sacar tiempo, de que muchas cosas en las cuales tenía que estar siempre a mi 100 y María Paula siempre tenía que estar bien. María Paula no podía sentirse mal un día, María Paula tenía que ir a entrenar todos los días, tenía que ir a la escuela todos los días, tenía que estar literalmente al 100 siempre, o sea, no podía decir un día, no, hoy no quiero, no, tienes que ir todos los días, tienes que levantarte temprano todos los días, tienes que irte a las 4 de la mañana todos los días, entonces siento que quizás fue como el detonante a mis 16, no logro identificar, realmente estaba muy niña y en este momento no logro identificar el porqué, digamos, de eso. Yo digo que mi detonante en Italia fue la lesión, digamos, el hecho de que tal vez el COVID fue ahí, después que la lesión fue algo muy importante y que me terminó perjudicando mucho. Y también siento que quizás el hecho de también no haber solucionado lo que yo tuve anteriormente, digamos, terminó teniendo un tipo de secuelas también para lo que era ya a mis 19, no también manejar bien como las situaciones y empiezo a acumular y acumular y acumular, porque me cuesta, al menos en lo personal, me cuesta mucho expresarme, como hablar con mis papás, con gente, cosas como me sentía o cosas como me pasaban. Entonces, pues realmente como un detonante tal cual a los 16 no lo tengo. Yo digo que probablemente a los 19 también fue una acumulación de muchas cosas, y que la lesión fue lo que me terminó a mí como pues de perjudicar. También no estaba cerca de mi casa, estaba súper lejos. Sí. Las horas eran horas abismales para poder hablar con mis papás, porque mis papás bancarios, entonces tienen que tener tiempo para hablar conmigo. Yo quería platicar con ellos, ya no veía tanto a mis hermanos, ¿verdad? Tengo una hermana gemela, ¿verdad? Entonces también el sentimiento de que no está cerca, llevo mucho de no verla, y soy muy protectora, entonces no sé cómo están ellos, no sé si están bien, quizás siento que tal vez eso no tanto, pero como te decía, el hecho de la lesión y no tener a nadie cerca, sí, era algo muy, muy difícil para mí, y aparte de que no había sanado. Y el hecho de no sanar es algo muy difícil, o sea, tienes que sanar en todos los ámbitos, ya sean relaciones de amistades, en relaciones de pareja, en cualquier ámbito tienes que sanar para poder seguir adelante en muchas cosas. Entonces sí siento que quizás pudo haber sido eso, digamos. Y cuando llegas a Monterrey, ¿cómo te sientes? O sea, ya estabas mejor, ya estabas, o sea, completamente, o sea, como ya sanada, que tú dices, y llegas a Monterrey bien y la pasas bien. Sí, en Monterrey, a ver, en Monterrey no tuve tanto el chance de jugar, bueno, por cuestión de que cuando llegué fue finalizando torneo, sí, porque el torneo, cuando empezó la pretemporada yo estaba en el Mundial, cuando terminé yo llegué como 6 partidos antes de que justo como ahorita tal cual llegué a Atlas, entonces digamos, los partidos que tuve fueron pocos partidos, los minutos que tuve yo siento que no lo hice mal, lo hice bien. Anoté en un clásico contra Tigres, el estadio estaba casi lleno, una locura, fue muy bonito. Luego me lesiono,
y ahí empiezo otra vez, pero siento que ya sabía manejarlo, o sea, ya había tenido casi todo un año de terapia, donde yo empiezo a sanar y donde yo básicamente entrego mi vulnerabilidad a mi psicóloga y le digo, porque pues realmente lo más difícil de una persona es entregar la vulnerabilidad, y yo le digo, bueno, debo contar toda mi vida, tal cual como ha sido, las cosas que a mí me generan estrés, las cosas que no me siento bien, por las cosas que me he sentido triste, te la entrego literalmente todo a ti y yo le dije, yo estoy dispuesta a hacer lo que tú me digas para sanar. O sea, tal cual a veces me decía, mira, escribe, no, siéntate en una piedra, por ejemplo, nada me dice, siéntate en una piedra, en un río, tira piedras y agradeces el por qué esas personas ya no saben tu vida, o el por qué agradeces por tales cosas, y yo me reí, o sea, yo me reí en su cara casi. Yo le dije, va a pensar que estoy loca. Yo le dije, no me voy a ir a un río a tirar piedras. Me dijo, tú verás. Y después con el tiempo yo le decía, me lo siento, de verdad le agradezco todo lo que hizo por mí, porque yo me burlé en tu cara de tu trabajo. Y empecé a entender que esas cosas, tal vez cosas significantes, escribir, hacer esto, que te empiezan a ayudar a mejorar. En Monterrey, como te decía, ya yo estaba completamente bien, y nunca había tenido como amigas de mi edad, ni nunca había tenido como amigas en las cuales yo las considerara amigas. Tengo amigas, pero amigas como de de equipo, salimos, claro, así, pero no amigas. En Monterrey conozco dos personas maravillosas, que es Nicole Pérez, juega en Rayadas, es la 10 de Rayadas, y Silvana Flores, la hermana de Marcelo Flores, no sé si lo ubicas, sí, que son mis amigas, o sea, son personas que yo amo y considero como hermanas. Yo cuando conozco a ellas, yo considero que en la vida conoces personas porque tienes que conocerlas y pasas por situaciones porque tienes que pasar por ellas. Cuando yo las conozco a ellas son como luz en mi vida. O sea, son personas que yo no tengo una explicación para ellas porque yo no sé cuánto las puedo llegar a amar. Quizás en ese momento de mi vida yo estaba como terminando de sanar muchas cosas, yo las conozco a ellas y yo conozco gente maravillosa. O sea, ellas siento que no fue como que me terminaron de sanar, pero sí llegan a mi vida y le dan un giro completamente y le dan un cambio a mi vida completamente, donde yo entiendo que sí voy a tener amigas en algún momento, porque quizás también mucho de mi depresión fue porque tuve amigas que no fueron tan amigas y me terminaron haciendo cosas que yo tal vez no supe manejar porque estaba muy niña y yo creía que sí eran mis amigas y no eran mis amigas porque eran el doble de más grandes que yo y me hacían cosas con malas intenciones. Cuando yo conozco a ellas, yo no tengo una explicación, pero han sido luz en mi vida. O sea, yo solo puedo decir que han sido como luz en mi vida. Entonces, digamos, quizás en el hecho del fútbol y cuando yo estuve lesionada me cuidaron, me trataron como una hermana, pues también China, que es Diana también, que pues están Rayadas, y eran como mis tres amigas más cercanas, Fernanda, que es una que está en Fox también, que ha sido como, ese era nuestro grupito en realidad. Cuando yo me lesiono me cuidaban, venían todo el tiempo. La Navidad no la pude pasar en mi casa porque pues estaba en México. Viajo a Guadalajara para pasarla en casa de Nikki, Silvana, que pues su familia está en Inglaterra en ese momento. Y realmente me acogen como si fueran mi familia. O sea, yo nunca había estado con gente tan impresionante y que me llenaran de tanta luz positiva todo el tiempo. Yo sabía lo que era que Nicole me dijera, Salas, ¿por qué te estás quejando de esto? Ya, no te quejes. Entonces empiezas a mejorar como persona en muchas cosas y no te empiezas a dar cuenta de que todo el tiempo es cierto, me estaba quejando. Y yo ahora les digo, es que me dicen, ya no te quejas. Y yo, ya no me quejo. Ya no me quejo. Tal vez por algo que era insignificante. Yo decía, no, pero ¿por qué este vaso me lo trajeron por aquí si yo lo quería aquí? Entonces, digamos, esas cosas empecé a mejorarlas. Entonces son personas que yo siento que tal vez en la parte de fútbol no me fue tal cual como quería por la lesión y demás, pero crecí emocionalmente y socialmente brutal. O sea, crecí muchísimo donde yo conozco a esas personas y han sido lo mejor de las mejores cosas que he tenido en mi vida y he conocido en mi vida. Entonces realmente siento que cuando yo llego allá ya estaba bien y todavía termino de conocer personas así, y siento que termino de crecer como persona emocionalmente, socialmente, muchas cosas, ¿verdad? Y pues termina mi etapa ahí. Yo digo, como no, ya está, ya creo que tenía que cerrar el ciclo ahí, quería otra cosa. Mi idea en realidad, después de haberme venido a Rayadas, quizás por la situación en la que pasé, yo no quería regresar a la Liga Mexicana, no por una mala, no porque sea una mala liga, sino porque yo no había disfrutado el hecho de jugar aquí, porque no tuve tal vez el chance y la lesión y demás. Entonces no tenía como una sensación buena. Yo pensaba regresarme a Europa. Tenía unas ofertas, yo les había comentado a mis amigas, después del Mundial me voy a ir.
ellas estaban como, bueno, vamos a ver cómo hacemos para vernos otra vez las tres, si van a pues su familia de Inglaterra, nos podemos ver allá, podemos ver cómo hacemos, y estábamos calculando todo. Y me sale una muy buena oferta, tenía otras ofertas aquí, pero me sale una muy buena oferta de Atlas. ¿Económica? Económica, Okay. y también yo sentía que al final, a ver, ya yo llevaba un mes sin equipo porque veníamos viendo a dónde, cuál era la mejor opción, teníamos unos que otro contrato, unos que otros se cayeron como lo normal, otros que sí, otros que no, ya yo estaba ofuscada porque ya yo quería mi equipo. Sí. Y entonces es ahí donde como que me ofrecen y yo digo, bueno, ¿por qué no vamos a Guadalajara? O sea, ¿por qué no intentamos? Y también yo quedé con la espina de que no lo hice totalmente como quería en México. Entonces yo dije, no, está bien. O sea, y mis papás tenían mucho miedo a Europa. O sea, mis papás estaban como, no queremos que vuelva a pasar algo así porque son papás. Sí. Y ellos saben que aunque yo esté bien y todo, ellos eran como, bueno, te vamos a apoyar en lo que tú quieras, vamos a ir donde tú vayas a ir, te vamos a ir a visitar, vamos a estar para ti, pero obviamente ellos querían México por el momento. Entonces yo dije, bueno, pues es una buena oferta, voy a tener minutos, voy a jugar, pues siento que voy a tener otra vez encontrarme otra vez con mi fútbol, con la confianza. Entonces yo estaba como entre sí, no, o sea, como algunos otros también, o sea, como algunos que tenía en Europa, yo decía sí, no, sí, no. Y como que la de Atlas dije, como que no sé, me dejó algo ahí y dije, bueno, la cuestión es que llamo yo a ellas dos, les digo, como tenemos un grupo entonces, entre nosotras tres, entonces les pongo, me urge que me contesten ya. Y me entra la llamada de las dos grupal. Y les digo de que tengo una oferta en Atlas y empiezan como de que sí, no sé qué. Y yo ahí terminé ya como de decir, dije como no. Creo que está bien venirme un tiempo aquí, jugar y también demostrar porque siento que no había jugado y no había hecho tal vez las cosas tal cual como yo quería. Entonces terminé viniéndome para acá. Y como te decía, en Monterrey siento que crecí muchísimo, pero en otro ámbito. Y ahorita es momento, siento que de enfocarme ya más en... Y bueno, y como te decía, pues al final no fue como que no me enfoqué, pero sí tuve mi lesión y demás que me terminó perjudicando muchísimo. Entonces siento que ahora es un buen momento en Atlas para hacer las cosas mejor. Oye, ¿cuáles son las diferencias que notas entre la liga femenil en Italia, en Costa Rica y aquí? Pues, a ver, todos son diferentes, ¿verdad? En Costa Rica siento que hay 2, 3 equipos que son como los más fuertes. Bueno, como en todos los países, normalmente siempre hay unos más fuertes que otros, pero como que son los que más apoyo le dan al fútbol femenil. Entonces, normalmente ahorita el equipo, bueno, yo gané 2 con la liga y él ahorita lleva 5 torneos que ha ganado. Entonces, digamos, a lo que voy con esto es que es una buena liga, pero mandan los equipos con más dinero, digamos, mandan los equipos, entonces tienen jugadoras mejores, tienen jugadoras fuera también, entonces contratan mejores jugadoras, pero los demás equipos se quedan atrás. Entonces, digamos, la liga es buena, pero son 4 o 5 partidos, no, 3 partidos, 4 que tú dices, son muy buenos partidos. Okay. Los demás podemos sacar el resultado por una diferencia tal vez de 2, 3 goles más. Digamos, el partido no es tan fuerte. En Italia todos los partidos eran súper difíciles, todos los partidos eran muy, muy, muy parejos porque la liga está muy pareja. Digamos, siento también como en instalaciones también le dan mucho énfasis al fútbol femenino, se enfoca mucho en el fútbol femenino. Es muchísimo más táctico el fútbol allá. Digamos, o sea, muy táctico. A mí me encanta el fútbol táctico, yo soy súper táctica, soy muy... siento que también como jugadora soy más táctica, digamos. Se me hizo fácil adaptarme al fútbol de allá, no se me hizo muy difícil. Aquí se me hizo un poco más complicado, es más físico, tienes que correr más, no es tan táctico. Entonces sí siento que hay diferencias, digamos, si hablamos de fútbol en general, siento que es súper táctico. Yo sabía lo que era estar en el entreno y que el entreno fuera súper pausado. Además, al final nos terminaba haciendo intervalos para completar kilometrajes, porque era tan pausado de que el entrenador no, así vamos a hacerlo, así era muy mecanizado. Durante el juego ya sabías más o menos qué teníamos que hacer. Era como, bueno, si está bien aquí, cambio, que esto, que... Era como muy mental, o sea, es como... desde mi papá me decía, es que juegan, son muy rápidas, te ves súper rápida. Y yo, la bola se mueve rápido, yo no me estoy moviendo mucho, el equipo no corre. O sea, sí corremos, pero no nos tenemos que exigir tanto porque tenemos el balón, nos movemos, digamos. Entonces es muy táctico y también siento que obviamente es un fútbol diferente, el europeo es así. En general creo yo que es más
táctico. Aquí no, y en Costa Rica tampoco es tan táctico. Sí es táctico, pero no es tanto como allá. O sea, entonces, digamos, si hablamos de fútbol, aquí creo que es mucho más físico. Tienes que trabajar más la parte física. Tienes que hacer muchos más extras todo el tiempo para poder alcanzar la parte física, porque terminas corriendo por partido una cantidad de kilometraje brutal, porque es muy, muy físico, no es tanto táctico. Ahorita con el profe Medina sí trabajamos mucho la táctica, a él le gusta mucho la táctica, entonces pausa mucho el equipo, en Rayadas no lo pausábamos tanto. Y durante el juego, si ves, las jugadoras corren todo el partido, y muchísimo, todo el partido estamos corriendo. Entonces es como más, en cuestión de eso es mucho, mucho más táctico en Europa. Entonces, digamos, a mí, en lo personal, a mí me encanta el fútbol táctico, o sea, a mí me fascina. Entonces, pues en algún momento sí me gustaría regresar. Como te decía, siento que quiero cumplir aquí porque quiero hacer las cosas bien y es una muy buena liga también para crecer, como te digo. Entonces, creo que es una buena liga para yo poder demostrar, para yo poder jugar, para poder tener minutos y para poder hacer lo que no hice en Rayadas, por ejemplo, que era pues jugar, anotar, y demás, y ya luego volver a saltar a la liga europea. Entonces sí siento que ha ido creciendo, pero aún así siento que la liga mexicana, por ejemplo, ha ido metiéndole muchísimo, digamos, incluso en instalaciones para el femenil. Ahorita Atlas está terminando algunas cosas en Haga, que es donde entrenamos, está el masculino y el femenil, pero nosotros tenemos nuestro propio camerino, nosotros tenemos nuestra propia cancha, nosotros tenemos nuestro propio gimnasio, nuestra propia área de terapias, de médicos. Antes era imposible que eso existiera en un equipo femenil, tal vez en Europa, pero aquí no, digamos. Y lo hablo de aquí porque en Costa Rica también es muy parecido. Y hasta ahorita esas cosas han ido cambiando y yo creo que van a ir cambiando. Entonces yo creo que la liga femenil de aquí va a ir también en mucha mejora o muy parecido a la liga europea. ¿Cuáles son los mayores desafíos que crees que enfrentan las mujeres en el fútbol? A ver, yo creo que, o sea, hay muchos, pero yo creo que el más difícil todavía sigue siendo parte del que nos siguen diciendo que el fútbol femenino sigue siendo para hombres, porque aunque tú no lo creas, sigue pasando muchísimo y a veces es mejor no meterse a comentarios. O sea, yo a veces veo fotos y así y yo digo, no, ya ni siquiera voy a desgastarme un segundo de mi tiempo en ver este tipo de comentarios, porque realmente yo creo que es como o sea, al final vamos muchas veces en contra de lo que mucha gente opina del fútbol femenino, que por ejemplo no tenemos los mismos salarios, no tenemos muchas cosas, lo que te decía, ha ido creciendo, por supuesto, o sea, ha existido una evolución grande, sí. Pero para poder tener todas esas cosas es porque hemos luchado contra esto, digamos, contra el hecho de que no lo pueden tener porque son mujeres, o tienen que no sé, digamos, a veces cada uno opina diferente, pero es como no, el hecho de que sean mujeres no tienen que jugar en canchas más pequeñas o tienen que hacer esto más de una forma diferente. Y lo he escuchado y cada uno tiene su forma de pensar, pero para mí no. O sea, para mí tal cual podemos hacer las cosas como son y a lo que te decía antes, nosotros no teníamos nada de estas cosas y aún así falta muchísimo por crecer. O sea, porque todas esas personas que dicen que no, muchos que dicen que no, van a partidos y es como no, me encantó. Me gustó, ahora veo más femenil, claro, pero porque nunca le han dado el chance, porque siempre están diciendo que no y que solo masculino, pero yo sabía lo que estar en Rayadas, como te digo, el gol que meto en el clásico, en el estadio de UEA habían 42,000 personas, o sea, el estadio estaba completamente lleno casi, sí. Entonces, y siento que desde ahí, digamos, desde el hecho de que nos han dicho todo el tiempo de que no podemos, entonces es aparte del trabajo de nosotros, de lo que te decía, que es difícil esto y esto, partes personales, partes de fútbol, partes de presión, de esto, es también ir en contra de muchas cosas, de claro, que la gente no está de acuerdo, digamos. Y yo creo que ese es como el punto más fuerte, digamos, del hecho de ir en contra de todo ese tipo de comentarios que también terminan perjudicándote. Crees que no y dices que no, pero muchas cosas machistas que salen diciendo la gente e insultos incluso hacia su persona terminan perjudicando en algún punto. ¿Y cuánto tiempo te ves dentro de las canchas? O sea, porque el otro día hablando con algunas veo que se están retirando jóvenes, o sea que muchas mujeres se retiran jóvenes, unas porque dicen yo después quiero casarme, otras por la presión y así. ¿Tú más o menos cómo te visualizas? No me visualizo muchos años, o sea, me visualizo, a ver,
Lo que pasa es que empecé a los 11 a un nivel muy alto, entonces, porque lo he platicado con mi psicólogo, le he dicho varias veces por qué a veces ya estoy como tan cansada, o sea, como que, y lo que te decía, no porque no ame lo que haga, sino por las presiones que se manejan y demás, pero porque si tú ves la mayoría, empezamos, o sea, esas niñas o esas con las que tú has platicado probablemente también empezaron súper niñas, Sí. y las subían de categorías porque en ese momento también era menos competencia. Y digamos, pues sí, normalmente porque hemos sido talentosas también, pero ha sido más difícil para nosotras poder sobresalir y más difícil para nosotras saltar y poder estar donde estamos en estos momentos, ¿verdad? Claro. Entonces, digamos, yo tengo proyectos en mi vida, digamos, soy muy ordenada en todo, soy como de que tengo, un ejemplo, mi salario, sé cuánto gasto, sé qué tengo que pagar, sé qué tengo que hacer, sé que esto. Tengo proyectos que estoy en mente en hacer ahorita, antes de mis 23, tengo un proyecto muy, muy bonito para empezar a generar más, hacer cosas que yo tengo en mente. Entonces, vieras que me veo mucho, quiero empezar a hacer mis negocios también, o sea, fuera del fútbol, aparte de lo que me da el fútbol, empezar a generar desde ya ciertas cosas, porque no me veo después quedándome sin fútbol y decir, bueno, ¿y dónde está todo mi dinero? ¿Qué lo hice? Sí. Entonces me veo como teniendo ciertos proyectos, desde ya, empezando a hacer mis propias cosas, y me gustaría retirarme por ahí de los 32, 33 años, no me veo como exigiéndome, no me veo, me gustaría como que mi carrera fuera, a ver, me gustaría que la gente me conozca, digamos, por lo que yo hice, sino porque, no luego porque tal vez yo me queje de que por qué no estoy en una selección ya por mi edad o por esto, no quiero terminar mi carrera bien, quiero hacer las cosas bien, quiero terminar por ahí los 32, 33 máximo, digamos, no me veo más exigiéndome, y me gustaría luego de eso, no sé, por ejemplo, me gusta el pádel, me gustaría jugar tenis, o me gustaría, las maratones me parecen muy chidas, me gustaría, pues porque no puedo hacer esas cosas en este momento. Entonces, digamos, me gustaría seguir haciendo un deporte, pero ya porque yo lo haría más como por un desestrés, por algo que yo realmente quiera hacer, ¿sabes? Claro. No porque, digamos, después del mundial la gente me ponía a veces, porque salí una vez a trotar y mis hermanos, mis papás me dijeron como, vienes de correr, vienes de Nueva Zelanda, de un viaje enorme, de correr todos los días, de estar entrenando todos los días, date 2 días. Yo no quiero. Voy a ir a trotar en ese momento. Me pegué una trotada, ahí en la playa, después algo tranqui. Y yo después dije, bueno, es porque realmente amo demasiado los deportes, amo el deporte en general, pero yo lo hago por una exigencia y por un objetivo que tengo claro en este momento y que tengo que cumplir con ese objetivo y que tengo que rendir para ese objetivo y que tengo una competencia y que tengo un montón de cosas de estrés que para lograr, digamos, amo el deporte, pero para lograr este objetivo tengo un montón de cosas que me están generando presión para yo poder lograr esto. Entonces, digamos, el hecho de yo salir a trotar o el hecho de yo hacerlo por mi cuenta, porque yo solo troté y yo solo dije, no tengo que estar aquí pensando en cuánto tengo de correr o en cuántas pulsaciones estoy en ese momento, cuánto kilometraje, en cuánto tiempo estoy haciendo. No, lo estoy haciendo porque simplemente estoy en este momento siendo libre y corriendo porque lo amo. Entonces, vieras que me gustaría, o sea, retirarme y poder seguir haciendo un deporte como algo más tranquilo, digamos, no. Sí, porque si me retiro con un tiempo más presión, largo, ¿no? Ajá, un tiempo más largo, siento que ya tal vez ya voy a estar muy cansada, mi cuerpo tal vez ya no va a reaccionar bien como a las recuperaciones y demás, entonces realmente me veo tal vez 32, 33, digamos, poniéndole que ya, ¿verdad? Bastante, y ya después de ahí hacer como un deporte ya más por un hobby, digamos, pero sin tener como un objetivo muy, muy claro. O sea, obviamente siempre hay objetivos, pero no algo que me genere mucha presión, sino algo ya más como por desestresarme, por diversión, digamos. Y por último, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que quieren ser futbolistas? Pues yo creo que lo principal para ser futbolista es disfrutar de lo que amas, o sea, realmente, o sea, es lo que te decía, en el momento que ya no sientas que amas y ya no sientas la adrenalina o correr así como nosotros decimos que te corra sangre, ya pues ahí es difícil, entonces yo siento que es como empezar a disfrutarlo, amarlo y con responsabilidad. O sea, yo siento que es disfrutar y amar con responsabilidad, pero saber cuándo, porque siempre hay tiempos para salir, siempre hay tiempos para salir con amigos, siempre hay tiempos para fiestas también porque es válido. Entonces yo creo que es simplemente disfrutar sanamente de lo que haces, y tener también claro que para ser un deportista de alto rendimiento tienes que dejar muchas cosas atrás, o sea que
para poder llegar a un máximo nivel tienes que tener buena alimentación, tienes que tener terapias, tener bien. por el bien de todos, por la salud. Entonces yo creo que es como, siempre es un balance en la vida, todo es un balance. También puedes comer mal, hay momentos donde vas a decir, hoy me voy a comer una buena hamburguesa, hoy voy a llegar a las 3 de la mañana. Hay momentos para todo, entonces yo creo que es saber disfrutar con responsabilidad siempre, y eso te va a llevar a buenos objetivos a lo largo de tu vida. Muchísimas gracias, María Paula, por haber compartido todo esto con nosotros. Te felicito porque la verdad que el que tú hayas salido de lo que saliste, con lo que has vivido, que lo puedas contar tan abiertamente, la verdad que no cualquiera, y eso quiere decir que ya estás un paso adelante de todo eso. Entonces te felicito por haberlo logrado, porque lo hiciste al final tú solita. Y pues nada, gracias por estar aquí, por compartir con nosotros, y gracias al Corazón de la Alcachofa por prestarnos este lugar tan bonito. Pues nada. No, más bien gracias a ustedes por la invitación.